Estamos acá con Beto Pianelli, que es el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocido como Metro Delegados. Primero y principal, Beto, gracias por recibirnos en la casa. Y un poco lo que decíamos en el primer bloque, que básicamente nos diste la llave a los 5 minutos de conocernos. Sí, Así que sí. eso ya es un montón. Una historia de vida, así, hecha de esa manera. Ha habido experiencias de todo tipo. Claro, no todas fueron buenas, pero es así. Pero creo que venimos bien. Por el momento. Sí. No, y aparte siempre hay que ser así. El balance es positivo, igual, balance historias siempre es buenas. positivo, Bien. claro, porque, qué sé yo, viste gente, no, yo le di la llave, y bueno, y ahora vienen más, no pasa nadie. Claro, no, papi, no. Y además, Beto, la pues, semana pasada, hace un par de días estuvo también en nuestra casa, así que sí. ya te vamos a dejar de joder un rato, después te volvemos a molestar, pero ahora podemos dejarte unos días en paz. Bueno, Beto, justo hoy también hablábamos de que arrancamos el día y el programa también con un paro general y una movilización que pretende también ser bastante multitudinaria hoy a la tarde. Que nos cuentes un poco cómo es ese panorama, cómo la ves vos respecto a todo lo que viene sucediendo. Bueno, la movilización me parece de que la persistencia de un grupo importante de jubilados de ir todos los miércoles a reclamar, por lo que obviamente es algo justo, que todo el mundo lo sabe. Bueno, vienen sacándole los remedios a los que tenían gratis los jubilados, la jubilación no alcanza ni para comprar la mitad de la medicación que puede llegar a tomar cualquier persona que ya está transcurrido parte importante de su vida. Ni hablar de un alquiler ni nada por el estilo. Entonces es justo el reclamo que a veces que has resuelto de otra manera o por resignación, que haya habido un grupo muy importante de jubilados que lo haya mantenido los miércoles, más la actitud del gobierno de Milei, de la ministra de Seguridad, de que en vez de resolver el problema, al revés, agravarlo, reprimiéndole cotidianamente, fue llevando a que esta movilización fue creciendo. Empezó con esto de las hinchadas, ¿no? Claro. Lo vimos. Después, un poco más, se lleva la vida de un periodista, de Pablo Grillo, que por suerte se está recuperando. Eso generó mayor indignación y bueno, llega a tal punto que hace 15 días una movilización muy grande y creo que hoy va a ser mucho más grande que la del otro día, para decir, miren, dos cosas, hay que resolver este tema, no va más este ajuste con nuestros viejos. Segundo, córtenla con esto de la represión a los que protestan. Me parece que ese es el mensaje central del día de hoy, un día previo a una acción política del conjunto de la sociedad, que es una huelga general. La huelga general no es más ni menos que eso, una acción política, en este caso de todas las centrales sindicales, de las organizaciones sociales, de derechos humanos, la mayoría de los partidos políticos que hoy también se van a movilizar, democráticos, no aquellos que no defienden las libertades democráticas, para decir esto no va más, seguir endeudando el país. Este gobierno ya hizo un lavaje de capitales, porque es así, cuando hizo el famoso blanqueo, lavaje directamente. 23.000 millones, una cosa fue escandalosa. Vamos, era esa hora, y se lo patinó. Se lo patinó en un año, ahora le van a dar 20.000 más, que se lo va a patinar nuevamente, porque la estructura económica argentina y las políticas socioeconómicas argentinas están preparadas precisamente para especulación financiera y precisamente que los dólares que piden se vayan o se los lleven a aquellos que vienen a especular. Está generando una destrucción de la infraestructura, es decir, de los complejos industriales argentinos, que llevan algunos muchos años de historia. Estamos cerrando fábricas, inclusive multinacionales, que no les conviene producir acá y se van, pero como nunca hemos visto. Entonces, la acción de mañana es una acción política también, claramente, para decir basta con esto, no va más, hay que acabar con esta política económica. Y creo que va a ser masiva, se va a expresar muy fuertemente. Vamos a ver, eso seguramente el jueves vamos a hacer un balance y después va a haber que discutir de qué manera se continúa, ¿no? Claro, sí, justamente esto de que parece un poco tonto, pero siempre dicen, el paro es político. Obviamente es político. Claro que sí. Obvio. Y más una huelga general, porque si vos me decís
un paro sectorial puede ser por un tema puntual, aumento de salario, es un tema muy puntual que vos podés, y puede haber también una huelga general por un tema muy puntual, pero en general la huelga general es un tema profundamente político. Total. Siempre es un paro político, claro, obvio, ¿cómo no va a ser un paro político? Si estás parando contra las decisiones económicas que está llevando el presidente de la República. Es así y está bien que sea así, no habría otra posibilidad que no sea así. Los que dicen eso lo que cubren, o mejor dicho, lo que esconden aquellos que hacen esos comentarios que lindan con el ridículo, es de que no quieren que se haga política, no quieren que haya reclamos, es decir, los que están en contra de esta política, no los que hacen esta política. Todos lo analizan por ejemplo, de repente alguien se está quejando porque se caga de hambre, le dicen no hables de política. ¿De qué me hablas? Me estoy cagando de hambre. Claro. Y obviamente esto de fortalecer, sí es político y está bien que así sea. Claro. ¿No? Quieren que pida pan. Exacto. Nada más. Tengo hambre, deme un pedazo de pan. Porque como el pedazo de pan y se sigo con hambre. Totalmente. Claramente político. Bueno, y en el medio de todo esto tenemos las elecciones legislativas que están siendo también, bueno, quizás en Cava un poco más ordenadas, si podemos decirles. Y después tenemos también toda la controversia que está sucediendo en este momento en provincia de Buenos Aires y un poco saber cuál es la perspectiva también tuya respecto a esto, también como militante ahí perteneciente a Patria y Futuro. Sí, a mí, obviamente toda decisión, como cualquier decisión política, trae controversias. Eso sí. Es cuando no hay controversia es raro, sería raro. En el momento, desgraciadamente estamos acostumbrados a que no haya controversia, claro. que no se debata. Me parece que eso, lo bueno, por lo menos en el espacio nacional, popular, los sectores más progresistas de la Argentina, me parece que o deberíamos haber aprendido de que lo que nos llevó a no hacer críticas es a Milei. El camino directo a Milei fue el hacernos los sonsos cuando teníamos diferencias. Entonces hay que expresarlas, está muy bien que las expresemos. En la ciudad de Buenos Aires va a haber una lista unificada de todo, o mejor dicho, de la mayoría, no unificada, porque hay algunos sectores que han decidido ir por fuera, que también tienen esa mirada, una mirada a mi entender sectaria, han decidido ir por fuera. Va a ser unificada. La provincia de Buenos Aires, esperemos que también sea unificada. Yo la verdad, pero hubo todo un debate que también tiene que ver con eso, con las supuestas dedos mágicos, ¿no? Es decir, personas que dicen una cosa y todos tenemos que obedecer. Y en la provincia hay gente con responsabilidad que está gobernando, que aparte viene gobernando ya hace 7 años que gobiernan. Esperemos que haya lista única. Porque si no hay lista única, pues lo que claramente se demuestra es que en realidad se esconden otros debates atrás de una fecha electoral. Una fecha electoral tiene que ser un debate absolutamente secundario en relación a la mirada del gobierno, en relación a las políticas que hay que llevar adelante. Y dentro del campo popular hay diferencias sobre qué políticas se llevan adelante. Yo a muchos dirigentes los escucho decir cosas, o mejor dicho, los vi haciendo cosas también con las cuales yo no estoy de acuerdo. Que en algún momento pensé que eran coyunturales y que esto podía llegar inclusive a estar mejor, y la verdad que nos llevaron a una catástrofe. Entonces me parece que esos debates, habría que hacer esos debates, que hay que hacer con la educación, si hay que defender la educación estatal, si hay que, al revés, hay que ampliar la educación estatal o hay que privatizarla, qué hay que hacer con las empresas del Estado, si hay que generar más empresas del Estado, si el Estado tiene que intervenir en los planes o no, o al revés, hay que incorporar capital privado, que algunos de nuestros sectores dicen eso. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que eso se asemeja más a las políticas que se vienen llevando adelante que a las que históricamente reivindicaron los sectores populares, ¿no? Yo creo que qué planes hay que hacer con la vivienda. Hubo muchos de nuestro espacio que estuvieron a favor de la derogación de la ley de alquileres, hay que decirlo, fueron promotores de esta ley de alquileres, que ahora que cuando la derogamos encontramos, ahora salgamos a la calle a ver la gente cómo está viviendo, apolillando a todo el mundo en la calle. En el subte es un dormitorio de gente. Bueno, entonces me parece que esos debates hay que hacerlo para no volver a cometer errores, ¿no? O por lo menos cometer menos errores, no los mismos que cometimos en los años anteriores. Una de las cosas también que estaba ahí en debate era un poco esto de por qué no le hablaban, o sea, no...
Axel obviamente, que es el que está gestionando y está llevando adelante una provincia, sino también desde los otros sectores que son un poco los que en este momento están, digamos, contrariados ahí con el gobernador, de que no le estaban hablando directamente al pueblo, sino que le hablaban más a un sector militante. Yo creo que estos debates, este debate de la fecha electoral es un debate intrascendente que no le importa a nadie. A nadie. Es decir, todo el mundo percibe muy bien que es un debate que están generando una polémica por una interna. Discutamos lo que tenemos que discutir. Que me parece que es eso lo que hay que hacer. Yo creo que sí, que no le interesa a nadie. Bueno, se expresa en las redes sociales. Si uno mira las redes sociales, cada vez que hay un posteo, ahora sigue habiendo posteos sobre la fecha electoral, ya se decidió, sigue habiendo posteos. Lee todo lo que le escriben abajo, ¿no? Los comentarios. Los comentarios son, porque obviamente todo el mundo percibe de qué están hablando, en qué estamos, cuál es la discusión. ¿Qué hay que hacer? En todo caso, discutimos qué hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que estar peleando entre nosotros en la provincia de Buenos Aires cuando hay un desfinanciamiento gigantesco, hay que cerrar fila para defender a la provincia del ataque de la nación. Me parece que estas discusiones son las más profundas y sobre todo la perspectiva, lo que hay que hablar es de la perspectiva, cuál es el imaginario que le vamos a proponer a aquellos que no nos votaron, a aquellos que prefirieron en un balotaje votar a Milei, que al candidato que llevábamos nosotros, que era muy malo, prefirieron votar a Milei. Digo, tenés que generar una expectativa, digo. La situación que llevamos es esta, digo, hay que tratar de pararnos en ese punto, es decir, Milei sacó un 30% de los votos, dijo tonelada de barbaridad y sacó un 30% de los votos. Llegó al 56 después, porque a no ser que creamos que Milei sedujo, en verdad no sedujo, espantó lo que presentábamos nosotros. Entonces me parece que hay que generar un recambio, hay que generar políticas, una perspectiva y decir, en aquello que hicimos estuvo muy mal, lo que había que haber hecho es esto es lo que no hicimos en ese momento y hay que planteárselo a la sociedad. Pero eso es los debates que hay que hacer. A los fenómenos nuevos no se puede poner cosas viejas, es decir, no, es delirante y responder a los fenómenos viejos con viejas recetas. Yo esto me canso de discutirlo con los compañeros, hay un fenómeno nuevo, tenemos que ver de qué manera respondemos. Obviamente vos tenés un bagaje político, ideológico sobre el cual te basás, pero son cosas nuevas. Ahora, si vos lo que querés decir, bueno, pero nosotros en el 55 hicimos bien las 45 y no bien acá, yo no había nacido. Creo que sí, ni siquiera puedo dar perspectiva de eso. Me parece que a los jóvenes, y que es parte de lo que hicimos nosotros, en nuestras campañas electorales hablaban del pasado. Claro. Hicimos la asignación universal, hicimos esto, conseguimos el trabajo, está todo bien, eso ya está. ¿Qué vamos a hacer? La perspectiva es hacia adelante. Yo muchas veces en las campañas electorales venía discutiendo esto. Y la verdad que hice silencio y terminé votando, la última terminaba votando y bueno, amargado, terminaba votando eso. Me parece que yo no quiero volver porque la próxima es peor. Es decir, entonces, si eso fracasó, esa política, hay que cambiarla. Y justamente recién hablabas de los jóvenes, que es uno de los ejes que también estuvo ahí muy presente en el gobierno de Milei. ¿Cómo pensás que se puede revertir eso? O sea, ¿hay forma de revertirlo o directamente...? Creo que hay un debate paradigmático, un debate ideológico que ellos lo están dando y que nosotros no. Esta es la diferencia. Entonces ellos seducen a un sector, de hecho sedujeron a un sector, después la perspectiva de ese sector es que esto termina mal, la gente lo sabe. Entonces la persona que estaba ilusionado se empieza a desilusionar. Algunos desgraciadamente creyeron de que ese proceso de desilusión iba a llevar, aquellos eran los buenos, tenían razón los otros. No es así. Si vos no das los debates, si no planteas una perspectiva, no van a decir aquello que tampoco dio solución en ese momento, ahora volvamos a lo que no me dio solución antes. Yo creo que hay un debate paradigmático que hay que dar, es decir, en relación es un debate cultural, un debate económico, un debate político. El Bitcoin no te va a salvar. Claro. Y el cupo para los que iniciaron con Bitcoin es muy reducido, entra muy poca gente. Claro. No hay cupo para vos. Un amigo mío hace muchos años, desde otro lugar, me decía, mira, a mí me gustaría ser un burgués, pero no hay cupos. No hay cupos. Entonces, ya están tantos cupos. Pero ves que me tocó otro. Entonces, tratá de pensar desde el lugar que te tocó, no desde otra cosa que no, una fantasía, porque aparte lo vas a padecer y muy mal todo eso. Entonces me parece que a los jóvenes hay que llevarles por lo
Ahora hay que decirle de qué manera puede vivir mejor las condiciones que está. Una persona que no tiene empleo o una persona que trabaja precarizada, hay que decirle de qué manera, hay que decirle que hay que acabar con la precarización, hay que decirle que vamos a generar empleo, que el Estado va a generar empleo haciendo obra pública, haciendo determinados planes de alfabetización, hasta planes de forestación que necesita la Argentina para tener un país mejor. Y eso va a generar empleo, que el empleo va a ser en blanco, que no vamos a tener una sola persona más en el Estado contratada. Eso hay que decir. Basta de precarizar. Bueno, si nosotros damos un mensaje, decíamos estamos contra la precarización, y a los que más precarizamos, obviamente, después terminan votando. Mire, precaricemos a todos, te dice. Entonces me parece que es un debate ideológico, una perspectiva de sociedad a la que queremos ir. Hay que cuidar, está muy bien, me importa el huevo, el cambio del iPhone todos los años, ¿no? Primero hay que hacer una fortuna. No. Ahora, en caso que pudiéramos cambiarlo todo, destruimos el planeta. Claro. El otro que hay que decir es eso, miren, está muy lindo, pero esto se destruye, entonces no da. Aparte, decime cuál es la diferencia que había entre el iPhone 15 y el iPhone 10, no tenés ni idea. Bueno, no, solo para mostrar que hay que empezar a romper ese bagaje ideológico que construyeron, que no es un fenómeno argentino, es un fenómeno internacional. Totalmente. Internacional, hay que empezar a romperlo con un debate paradigmático. ¿Qué tipo de vida es la que nos espera y qué tipo de vida es la que queremos? Queremos una vida donde podamos vivir con el de al lado, con nuestra familia. En general la gente es buena, no es mala. La gente que tiene gatos, perros, ¿no? Pero afloraron tiene hijos, adopta pibes. Es decir, gente en general es gente buena. Pero afloraron tanta bronca se acumula y después explota. Pero ¿cuánto a veces te hace pensar que no, viste que saltan tan. Por eso, porque es la acumulación, de bronca. Claro. La acumulación de bronca. Yo siempre digo, el tipo que cuando yo ya tengo muchos años, entonces viví el proceso. El tipo que laburaba, tenía trabajo estable en los 80, que vino en los 90, quedó en la calle y no tenía dónde ir a laburar. Entonces entró precarizado o la ayuda en la crisis del 2000 fue un plan social. El plan de trabajar en su momento y después fue siguiendo y el hijo no tuvo perspectiva de trabajo y entonces colgó también el plan del hijo. Y está pensando, mi nieto también, esto es la vida. La vida es un mínimo salario para su subsistencia, esa es mi vida. Entonces obviamente quiere creer en cualquier cosa y aparece un Milei que te dice con el Bitcoin vas bien, y bueno, intentás. Que logra esto que dijiste muy bien antes, esto de que no hay, el famoso, el que estuvo muy bueno, no hay lugar, ¿no? Claro. Y sin embargo lograron que muchos que no tienen ese lugar sigan bancando todavía eso. Que lo van a tener. Sí. Y sigue pasando y todavía creo que está. Hay un sector muy grande que cree en eso. Claro. Ahora lo que está claro es que no tiene lugar. No entra. Entonces bueno, seguí viviendo en el mismo lugar, con la cloaca. Mira, la cloaca no te la va a hacer, viste, Elon Musk. Si no viene el Estado y te hace la cloaca, olvídate. Entonces no boludee con el Estado. Y tampoco un grupo de vecinos que se organizan para hacer la cloaca. No, que claro, que compramos Bitcoin y ya no funciona. No funciona. Bueno, Beto, yendo puntualmente a la lucha del subte que ustedes vienen llevando hace muchos años, tienen mucha historia de lucha, realmente. Y una puntualmente tiene que ver con el asbesto, que hace poco lo que habían logrado era que se quitaran los coches que tienen asbesto, pero esa no es el fin de la lucha. O sea, ¿Cómo sigue ahora todo este tema y qué es lo que sucedió antes, si se puede sintetizar un poquito eso también para que se conozca? Bueno, varios temas. Esto no solamente hay los trenes, entonces nosotros sacamos mucha cantidad de trenes. Algunos no podíamos sacarlo porque si no había que cerrar la línea, como los de la B, claro. Teóricamente yo ahora estoy yendo a la legislatura porque se va a votar un endeudamiento de la ciudad para comprar trenes nuevos. Calculo que dentro de 3 años, si todo andaría bien, serían reemplazados y no habría trenes con asbesto, pero toda la infraestructura tiene asbesto. Entonces eso es lo que se viene sacando más lentamente. Quedarán muchos años todavía. Ahora estaba casualmente hablando recién con unos compañeros para decirle que vamos a ir a exponer en la legislatura sobre este tema, para que están viendo los planes para sacar, las subucinas, en los centros de potencia, todos esos lugares que nadie sabe que existe, está plagado de asbesto. Entonces, cambiar todo eso lleva mucho tiempo. Eso siempre lo supimos. Ese es un aspecto, por eso no termina la pelea acá. Pero hay otro aspecto también que tiene que ver con el tema de salud.
de nuestros compañeros que ya estuvieron expuestos estos años. Y ahí, desgraciadamente, cada vez son más los compañeros que van apareciendo, le van apareciendo las enfermedades. Es decir, empezamos con 50, son 120 ahora, ya si va aumentando, y año por año va a seguir aumentando. Y hay también una pelea atrás de todo esto, que nosotros la planteamos desde el principio, de que esos trabajadores cuando se jubilan no tienen seguimiento médico. Nosotros estamos exigiendo de que sí haya seguimiento médico de esos trabajadores para que cada año que se hacen los estudios puedan ir a un nosocomio determinado que y los puedan seguir médicamente y obviamente se hagan cargo del tratamiento. Porque el tratamiento de última pasa al juicio y se hace encargo, pero que tengan un control médico. Esa pelea todavía sigue adelante y va a seguir durante mucho tiempo más, o por lo menos hasta que la resolvamos. Este es uno de los temas, digo, hay un montón más. Sí, obviamente. Pero este nos atravesó porque es un tema que aparte estaba prohibido, una cuestión fue muy bruta y que aparte también nos generó a nosotros un compromiso social en explicar qué es el asbesto, porque la ciudad está llena de asbesto, esto es así. Hemos ido a otros lugares a explicarlo, porque la gente no conoce, no sabe, si vos no sabés, no sabes que si la placa que tenés ahí en tu casa te parece normal, no sabés que te puede producir cáncer, la agujereás, la rompés, tirás fibra, la inhalás, pues no se ve, encima es silencioso, no se ve, lo inhalás y no te das cuenta. Nos generó también un compromiso social y no solamente lo tomamos desde el punto de vista del subte, sino también tratamos de ampliarlo al conjunto de la Ciudad de Buenos Aires como mínimo y obviamente nos hemos relacionado con todos aquellos en el mundo que están dando una pelea sorda, porque obviamente a las empresas y muchos gobiernos no le conviene dar esta pelea porque sacar el asbesto instalado en las ciudades es muy caro, es mucho tiempo, entonces prefieren hacerse los onzos, como con tantas otras cosas, ¿no? Bien, Beto, no te quitamos más tiempo porque sabemos que tenés que ir a la legislatura ahora, pero te agradecemos enormemente que primero que hayas estado en el primer programa y de vuelta que nos reciban acá en esta casa. Así que gracias, Beto. No, gracias a ustedes. Un día, si quieren, piénselo más adelante, podemos venir a que hablen los compañeros. Sí, por supuesto. No solamente, no por el subte, sino en general, en el lugar de trabajo. Nosotros hemos encontrado muchos compañeros que nos vienen a preguntar y nos damos cuenta que están trabajando con asbesto, ¿no? Y obviamente capaz que ni el gremio sabe, o y algunos, como todos sabemos, se hacen los onzos. Bueno, gracias, Beto. No, gracias. Con nuestra primera entrevistada en piso, a quien le agradecemos mucho su presencia. Ella es Carolina Finardi, es miembro de la Junta Comunal número 3, militante de La Patria es el Otro y el Movimiento de Derecho al Futuro. ¿Lo dije bien? ¿Me falta algo? No, está perfecto. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, Caro. La verdad es que está bueno también debatir con varias personas que estén en este momento también haciendo la campaña y poniendo el cuerpo también ahí, buscando los votos y escuchando a la gente y demás. Pero antes de hablar un poco también de la campaña, queríamos también preguntar cuál es el trabajo que hace un comunero, una comunera, y bueno, y si nos puedes contar un poco en qué consiste todo eso, porque hay mucha gente por ahí que no sabe cuál es el rol, que es algo medio nuevo, relativamente nuevo. Sí, no es tan nuevo en realidad. Ustedes piensen que la ley de comunas se sanciona en el 2005. Lo que pasa es que yo sí, lo que creo ahí es que se desconoce porque hay una intencionalidad política de que eso se desconozca, ¿no? Totalmente. Vamos, si quieren, al origen de todo esto. Digamos, en el 94 se reforma la Constitución, se establece que la ciudad ya no es la ciudad capital, sino que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ahí inicia un proceso de descentralización política de la ciudad. En el 2005, como dije, se sanciona la ley de comunas, donde la ciudad se divide en 15 comunas, que son unidades políticas y administrativas, que en ese momento tenían el objetivo de acercar la gestión pública a los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad y fomentar la participación política. Hace, 18 años que gobierna el PRO, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y los resultados son un poco los que vemos, ¿no? Ahí hay un modelo de gestión que yo entiendo que después de casi 20 años
está agotado, un modelo de gestión donde se priorizan los negocios y no los problemas de las personas de a pie. Y bueno, y eso, el resultado es lo que vemos, ¿no? Una ciudad descuidada, sucia, donde los servicios públicos no funcionan como deberían. Y eso es un problema porque, primero porque lo padecemos todos los días, diariamente, convivimos con la basura, convivimos con subtes que funcionan mal, no llegamos a pagar el alquiler está cada vez más caro, ni hablar de soñar con el sueño de una casa propia, y todo esto en una ciudad que tiene el presupuesto más alto, ¿no?, de toda la región de América Latina. Me fui un poco por las ramas, vuelvo a las comunas. La intención era poder descentralizar las funciones y los servicios, acercar y tratar de resolver los problemas de los ciudadanos con la participación, ¿no?, de los ciudadanos y las ciudadanas, que las comunas cuenten con un presupuesto propio en donde las comunas puedan decidir, obviamente en el marco de un proyecto político que gobierna la ciudad de Buenos Aires, pero que las comunas tengan cierto nivel de autonomía de decidir en qué gastar esa plata que tienen asignada. Todo eso hoy no sucede, ¿no? Las comunas tienen asignado un presupuesto, ese presupuesto tiene que ver con la cantidad de espacios verdes que tiene cada comuna. Imagínense, en la 3 estamos al horno, porque somos de las comunas que menos espacios verdes tienen. Pero además ese presupuesto define el gobierno central, qué es lo que se hace con ese presupuesto. Y los comuneros y los ciudadanos que habitan esta comuna están limitados a lo que el gobierno central decida, sin tener ningún tipo de injerencia, ¿no? Porque los consejos consultivos, que vendrían a ser el órgano, ¿no?, donde los vecinos y vecinas pueden participar y plantear cuáles son las problemáticas y donde se podría definir a dónde tendrían que ir esos sería fondos, lo más lógico, ¿no? Esos fondos, bueno, no les dan ni 5 de bola. Claro. La verdad es esto. Y comuneros se vienen eligiendo desde el 2011. Claro. Sí, sí. Y consejos consultivos viene habiendo desde el 2011. Y sin embargo, la situación en la ciudad de Buenos Aires es cada vez más de más abandono y de más desidia, ¿no? Ni hablar que no hay ningún tipo de control sobre las empresas que gestionan los servicios públicos en la ciudad. No para controlar en sí, sino para que brinden un buen servicio, ¿no? Así que bueno, es un tema. Pero los comuneros, la intención es que acerquen la gestión pública y puedan fomentar la participación de vecinos y vecinas, llevando la voz de los vecinos con sus problemáticas al gobierno central, claro, ¿no? Para que de ahí se definan cuáles son las políticas que se tienen que llevar a cabo en las comunas. Tenemos, los comuneros, funciones específicas, que son las de mantenimiento de espacios verdes, de calles, algunas cosas de alumbrado y de basura. Pero la verdad es que a medida que fue pasando el tiempo nos fueron sacando funciones específicas. Y además tenemos funciones concurrentes, ¿no?, que son las funciones que compartimos con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la salud, en la educación, en algunas cuestas de basura. Bueno, la realidad es que a los comuneros hoy, no importa de qué signo político sean, no les dan ni cabida, porque lo que no interesa es fomentar la participación popular ciudadana. Bien, y justamente focalizándonos en la Comuna 3, que es una comuna que es bastante dispar, digamos, ¿no? Porque por ahí de Rivadavia hacia la zona sur o de Rivadavia hacia el lado norte, o sea, digamos ahí en Plaza Miserere sería como lo que divide eso, es como, son dos cosas distintas básicamente. Como, primero, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes ven en la comuna, las más urgentes? Y segundo, ¿cómo se trabajan justamente en una comuna tan dispar, en ese sentido tan desigual también? Sí, una desigualdad que se extiende a lo largo y a lo ancho de la ciudad. ¿No? Esta es una ciudad que tiene muchos recursos y es muy desigual, y así está pensado este modelo político de gestión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
esta comuna tiene diversos problemas porque además es una comuna con alta densidad de población, es decir, es una comuna chica en territorio, pero con mucha población. Sí. Además es una comuna donde tenés distintas vías de acceso, tenés el tren que llega a Once, o sea, además es altamente transitada con una zona comercial muy grande. O sea que los problemas son múltiples y diversos, ¿no? Yo creo que el principal problema, y es el que atraviesa un poco también a todos los argentinos y argentinas, es el problema de la vivienda. Tenés la situación de gente que no tiene vivienda, o sea, gente en situación de calle, directamente. Tenés compañeros y compañeras que viven en hoteles y pensiones o en casas informales, muchas veces en condiciones de hacinamiento, sin servicios, sin cuestiones de limpieza mínimas, o sea, condiciones muy paupérrimas y sin ningún nivel de organización, además, que es lo más grave. Sí. Y después tenés las familias de clase media que quizás pueden tener algún alquiler, que están pasando dos fenómenos, ¿no? Uno que es que van bajando, ¿no? La cantidad de ambientes, claro, de 4 ambientes a 3, de 3 a 2 y así sucesivamente, o que directamente se los expulsa a provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque ya no pueden costear un alquiler. Entonces yo creo que ese es uno de los principales. Después el laburo, ¿no? La falta de trabajo hoy en Argentina está siendo una realidad. Ni hablar la falta de trabajo formal. Con buenos salarios. Hoy los salarios no alcanzan y eso le pasa a todo el mundo. Y para mí lo más grave de todo esto es que nosotros acá en la ciudad tenemos un gobierno que, teniendo posibilidades de generar alguna política pública que por lo menos ayude a paliar estas situaciones, no lo hace. No lo hace. Otro de los grandes problemas es el tema de la basura. Hablábamos de Once hace un ratito. La verdad que ahí se genera mucha basura porque es un centro comercial muy grande y porque hay un transbordo de personas muy grande. Y la verdad es que hoy vos ves sucia la comuna, sí, ¿no? Ahí hay una empresa que hay que auditar y que hay que exigirle que cumpla con la limpieza de todo esto, ¿verdad? Y si no se puede, o encontrar la manera de cómo se hace, ¿no? No, bueno, los vecinos sacan la basura después del horario, ¿no? Que es más o menos lo que te dice. Es la excusa. Bueno, sí, por un lado, sí, campaña de concientización, que yo no veo. Y por otro lado, encontrar la solución con la empresa, porque por ahí si se genera tanta basura en el Once, que es un centro comercial, bueno, hay que hablar con la empresa para que en vez de una vez pase quizás 2 veces, no sé, encontrar la manera, las formas de que la ciudad esté más limpia para quienes la habitamos y para quienes tenemos nuestras actividades de trabajo, comerciales. Entonces esa es otra gran problemática, ¿no? Ahí está un ejemplo de la falta de auditorías a todos los negocios privados que hay en la ciudad, ¿no? Diste un ejemplo perfecto de lo que nos contabas antes. Sí, sí. El subte es otro claro ejemplo, que aparte, viste, nos venían diciendo que iban a hacer no sé cuántos kilómetros de subte por año, bueno, la realidad es que no hicieron ni medio, y hace 20 años que gestionan la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que eso hay que resaltarlo, con una ciudad que tiene plata. El tema es a dónde van esos recursos, y no es que nosotros no creemos, y cuando digo nosotros hablo de nuestra fuerza política, que hoy lleva una lista que encabeza Leandro Santoro, y que nosotros como espacio político tenemos una candidata dentro de esa lista que va número 10, que es nuestra compañera Berenice Yáñez. Pero no es que nuestro espacio político no quiere que haya empresas, al contrario, para nosotros la producción y el trabajo es fundamental y que las empresas puedan ganar dinero está muy bien. Ahora, todo eso tiene que ser al servicio de una comunidad, ¿no? Y entonces los servicios que se brindan tienen que ser buenos servicios, ¿no? Nosotros tenemos que tener un subte que funcione y que funcione bien, que no tenga asbesto, ¿no? Que tenga una frecuencia ordenada, que se extienda hasta el oeste y hasta el sur de la ciudad, que
que no esté sucio, ¿no? Mínimo, claro. Que tenga accesibilidad. Y la ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para hacer esto. Los recursos están. El tema es ¿cómo los administran? ¿Cómo se administran? Ahí nos metiste un poco en la campaña. ¿Cómo estás viendo en la comuna la recepción de lo que va sucediendo con esa obra Buenos Aires? Yo creo que la recepción es buena. Creo que la política hoy tiene una gran deuda con la sociedad. Creo que ahí hay un vínculo que está roto desde hace años. Hace mucho tiempo que, por lo que entiendo, hay grandes sectores de nuestra población que vienen entendiendo que la política no está dando una respuesta a su vida, a los problemas de su vida cotidiana, y creo que eso hay que recuperarlo, ¿no? Más allá de eso no se puede hacer en una campaña política. La campaña política es parte de un proceso que hay que seguir construyendo y trabajando. La campaña en general me parece que está muy bien. Creo que Santoro es un gran candidato para la ciudad. Creo que tenemos una propuesta política que busca poner el foco en los problemas de los vecinos de a pie, los problemas concretos, que busca pensar soluciones para esos problemas que estamos teniendo. Así que en términos generales la veo bien. Después me parece que hay un trabajo que tenemos que hacer a largo plazo, ya de cara al 2027, para generar una verdadera alternativa que pueda disputar el poder en la ciudad y con ese poder gestionar en favor de nuestros vecinos y vecinas. Y justamente la Comuna 3 en casi todas las elecciones es una comuna muy difícil también en contra del peronismo, digamos. Más o menos. O sea, va como que tiene un buen porcentaje igual de aceptación, pero sin embargo sigue ganando el PRO, depende de las elecciones. Sí. Ahí cómo se trabaja justamente en la parte de la campaña, no solamente en la Comuna 3, sino en los barrios, que por ahí también a veces cuesta un poco más ganar o llegar a ese ciudadano. Sí, yo como te decía, primero creo que en la comuna el peronismo en general saca 2%, 3%, saca unos puntos más que en el promedio de la ciudad. Y tiene circuitos en los que hemos ganado. El circuito tiene circuitos. Sí. Si quieren lo menciono, pero me parece que no viene al caso. 36, por ejemplo, el 40, 41, 42 son circuitos que en general nos va mejor. Yo creo que tenemos que conectar primero con los problemas y segundo con una propuesta política real, ¿no? Que proponga resolver los problemas concretos. Me parece que es por ahí. Y con respecto al voto migrante, ya que es una comuna que por lo menos en la zona de Once sobre todo tiene como una gran afluencia de distintos migrantes de distintos lados, hay una campaña específica, porque por ahí lo que nos pasa, por lo menos desde la EFE, que hemos estado preguntando bastante por ahí hay mucha gente que no sabe cuáles son sus derechos básicos como ciudadanos y demás, y que quizás el voto es algo que lo tienen como secundario, o quizás ni siquiera saben que pueden votar. O sea, ¿hay alguna campaña directa hacia eso? ¿Se busca a ese votante? Sí, por supuesto. Se busca a todos los votantes que se puedan. Yo creo que con los migrantes en particular, hoy hay un proyecto político gobernando que los expulsa, que además no los integra, no les informa cuáles son sus derechos. Y yo creo que hay algo básico que es empezar planteándoles que existe la posibilidad de que ellos puedan elegir sus representantes, ¿no? Ellos han elegido un lugar para vivir en el que no solamente tienen derechos, sino que además trabajan, tributan, ¿no? Aportan también a esta sociedad. Entonces creo que es fundamental empezar porque conozcan que ellos tienen posibilidades de poder elegir quién quieren que los represente. Así que empezar por ahí, me parece. Bien. O sea, tenemos optimismo para sí. Para el 18 de mayo. Siempre optimista. Nada más contabas vos esto de que lo venimos escuchando y lo venimos viendo, lamentablemente lo venimos sufriendo. Hay un agotamiento de este modelo de 18 años
en la ciudad, donde parece para muchos no haber salida, y a su vez sigue estando esta cuestión del lado de cierto, de gran cantidad del votante, del ciudadano, ciudadanas, de todavía mirar con recelo al peronismo en la ciudad, ¿no? ¿Ves que es un momento igual donde es ahora, justamente? Vale. Yo creo que sí, porque fundamentalmente creo que hay la realidad efectiva de un modelo que está agotado, un modelo que ha ido abandonando a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y que, digo, en el mejor de los casos abandonando, en otros casos directamente expulsándolos. Y me parece que es momento de poner en el centro de la política los problemas reales de nuestros vecinos. Esto que mencionaba antes, ¿no? El problema de poder alquilar y de poder... Digo, el problema con los alquileres es que además tenemos muchas viviendas ociosas. Sí. Y no estamos hablando de el vecino que por ahí tiene un departamento o dos. Estamos hablando de las grandes empresas inmobiliarias que construyen torres y torres que están vacías, que eso encarece los alquileres, y hay un montón de vecinos y vecinas de esta ciudad que no pueden acceder, y eso lo demuestran los números concretos. Hoy en la ciudad de Buenos Aires aumentó la cantidad de inquilinos en relación a los propietarios. Los que no están siendo directamente expulsados a la calle o expulsados de la ciudad. Entonces eso es un problema concreto. A los lépore de la ciudad de Buenos Aires hay que ponerles límites. Totalmente. Y no es que no construyan, construyan, pero determinada cantidad de departamentos que queden para parte de nuestra población, en cómodas cuotas, de manera accesible, pero no es todo para los extranjeros que vienen a la ciudad. Primero los porteños. Y después vemos. El Airbnb, que es un flagelo para... Primero los porteños. Claro. Me parece los porteños y las porteñas. Y después vemos el resto. Pero me parece que poder tener una fuerza política que ponga en el centro primero los porteños y después los negocios, claro, es fundamental. Quien está justamente hablando es Victoria Montenegro, que le agradecemos mucho por haber venido a este espacio. Gracias. Ustedes. Ella es legisladora y es integrante del Frente de la Patria es el Otro y del Movimiento por el Derecho al Futuro, además de nieta recuperada, que también vamos a hablar un poco de eso. Bueno, de vuelta, muchas gracias, y faltan pocos días ya para las elecciones, estamos ahí al filo de terminar la campaña, digamos. ¿Cuáles son las expectativas que hay con respecto a la lista de Sabra Buenos Aires ahí encabezada por Leandro Santoro? Mira, siempre por supuesto hay que ser prudente y hay que seguir militando mucho, pero la verdad que la expectativa es muy buena, ¿no? Lo que uno ve cuando entrega, de hecho, los volantes con Leandro y le habla a la gente, a los vecinos, es muy buena aceptación. Es muy buena aceptación. Digo, ahí me parece que hay algo que está pasando en la sociedad que quizás parece imperceptible por la brutalidad del momento político, pero hay un montón de gente que quiere que toda esta locura y esta crueldad pare, bueno, y un poco lo que Leandro propone, ¿no? Repensemos, paremos un poco, repensemos esto, volvamos a los pactos de la democracia, volvamos a construir entre todos y pensemos una ciudad que pueda ser distinta a esta ciudad que durante tantos años nos ofreció el macrismo, bueno, Larreta y ahora el primo de Macri nuevamente, pero ya con unos niveles de violencia institucional y de naturalización de la crueldad muy peligroso, ¿no? Entonces, lo que uno percibe, siempre obviamente siendo prudente y entendiendo que falta, es una muy buena aceptación de nuestra propuesta política, y bueno, nos daría también una fuerza importante, ¿no? Esta idea de que para nosotros siempre es imposible, bueno, saber que, como siempre dicen las abuelas, no, lo imposible solamente tarda un poco más. Totalmente. Entonces, es un camino para proyectar también lo que se viene, para disputarle también la ciudad al PRO en el 2027. Sí, absolutamente. Esto tiene que cambiar. La realidad es que esto tiene que cambiar. Son muchísimos años, de mucho recurso además, ¿no? Porque uno a veces puede entender no, pero bueno, denunciar una mala gestión,
cuando no hay recursos, las dificultades. En nuestra ciudad eso no pasa todo lo contrario. Es una infinidad de recursos destinados solo a privilegiar a un grupo mínimo de empresarios que además cuando uno ve durante estos años cuál es la realidad de los porteños, ¿no? Yo vivo en Lugano y cuando agarro la autopista es muy loco, se ve el edificio de Puerto Madero, ¿no? Ya se ve casi desde Lugano, se ve en Soldati, se ve ya cuando pasás Escalada, Cruz y Escalada, ya ves ese edificio. Y vos decís, por un lado, bueno, ves un edificio monstruoso, no tengo idea, pero me imagino que de mínima un departamento puede costar $1 millón, por lo menos, no sé, no está muy lejos, ni siquiera uno averigua. Ni sabemos, eso no tengo idea, pero calculo que debe estar, no sé, $1 millón, y vos ves todos esos pisos, calculás todos esos millones, y al mismo tiempo vas transitando una ciudad del sur al norte, del sur al centro, donde sabés que no sé, el 70% casi de los porteños alquila. Entonces, ahí ya es tan obsceno que hay que terminar con esto, ¿no? Y para eso es necesario esto. Bueno, paremos la pelota, frenemos esta locura de crueldad y repensémonos además de cara al futuro. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo pensamos la ciudad de aquí a 30 años? ¿Qué va a pasar con las secuelas de la pandemia? Digo, todavía eso parece imperceptible, pero está pasando en los cuerpos de la gente. ¿Qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con las enfermedades raras, poco frecuentes, que son un montón? ¿Qué va a pasar con la medicina? ¿Qué va a pasar con la ciencia? ¿Qué va a pasar con la industria? Bueno, repensémoslo todo, ¿no? Y ahí es donde uno vuelve a alimentarse de la ilusión y de la fuerza también para hacerlo posible, me parece. Sentí que después o sea, son muchos años de este gobierno, estos gobiernos acá en Capital, y sentí que igual en estos tiempos le cayó un poco más la ficha a esa clase media que siempre los terminaba votando y bancando, y ya es tanto deterioro que cayó un poco más la ficha en un cierto grupo de población que antes no lo quería ver tanto. Sí, lo que pasa es que también nosotros tuvimos una gran trampa, ¿no? Porque vos decías, había alguien, o había una política que sostenía la estructura, ¿no? En el caso del gobierno nacional, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina. Entonces había políticas nacionales que te permitían estar bien, y acá puedas, no sé, ganarle, el salario le puede ir ganando a la inflación, que puedas tener un margen de ahorro. Entonces había una cuestión invisible, no era el mercado, era el Estado Nacional, era invisible, pero sostenía una base. Y venía otra gestión y te ponía canteros, digo, iba, que no digo, no estoy en contra, digo, yo no es que, viste, a veces, no sé, a mí te pongo un ejemplo hasta absurdo, pero importante también porque queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. Una vez yo discutía con un diputado del PRO de la Reta, ¿no? Indignado, obvio, además, viste, los que somos del sur nos indignamos rápidamente con algunas cuestiones porque no es como muy injusto. Claro. Yo estaba indignada con el cantero con el de los perros, el canil. Sí. Estaba indignada porque habían gastado no sé cuánto y nosotros estábamos mendigando que nos terminen el hospital ahí en el lugar. Estoy indignada. Y vos sabés que empezamos a hablar y me marca algo que, claro, vos pensás en zona norte, donde le habían puesto ese canil. En zona norte hay muchos adultos mayores con un buen pasar, pero muy condicionados. ¿Por qué? Y él me marcaba lo que ellos habían identificado, mucho adulto mayor cuyos hijos no les permitían vender sus departamentos, que ya se les hacía difícil sostener porque venían, y cuyo único vínculo genuino de amor, si se quiere, son sus mascotas, son sus perros. Entonces, entender que hay un sector de la población que tiene un vínculo, te puede gustar más o menos, pero hay un adulto mayor, que es parte de nuestra sociedad, donde lamentablemente se van rompiendo esos lazos familiares o complejizando, y viene una mascota, perro, digo, a cumplir un lugar de cariño. Entonces, cuando uno identifica algunas cuestiones, cuando vos tenés vocación de gobernar, ¿no? Claro. Que también es tu población y a la que también tenés que cuidar, y que, digo, uno empieza a ordenarse más. Pero lo que no puede suceder es que vos priorices cuestiones que son importantes pero no urgentes, y desatiendas cuestiones que sí son urgentes. Y no solamente emparchar, yo siempre decimos que le ponemos curita a la hemorragia, ¿viste?
Puedo decir, bueno, no sé, en los hospitales metemos, hacemos, movemos las... No hay cuestión, nosotros tenemos que discutir la cuestión de fondo, que tiene que ver con cómo pensamos la salud de cara al futuro. Y realmente con cambios que se vienen dando que son muy complejos, reitero, invisibles pero enormes, digamos, muchos, por ejemplo, niños con trastorno del aprendizaje, que tardan más de 18 meses en acceder a un turno. El tiempo que perdemos en llegar y en comenzar ese tratamiento es la diferencia entre una persona plena y una persona que va a estar condicionada para toda la vida, y una sociedad que va a tener un sector de su población también condicionado. Esas son las discusiones que nosotros tenemos que poder tener de cara a la definición de gobernar la ciudad de Buenos Aires, repensar la seguridad de una forma estructural. Por supuesto que uno quiere cámaras, uno quiere patrulleros, uno quiere agentes bien formados y bien pagos, uno quiere repensar los derechos de los trabajadores, de la seguridad, repensar el rol de las mujeres, tenemos casi paridad en nuestra fuerza, pero la seguridad es integral. Entonces, te pongo un ejemplo, y avíseme si me voy por las ramas, pero me parece... Nosotros tenemos en las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires muchas personas, sobre todo en de las mujeres, que no deberían estar en la alcaldía. Un caso concreto, ¿no? Una persona que le tira un sándwich por la cabeza a una policía. ¿Está mal? Sí, por supuesto, no se hace. Pero la señora tiene un padecimiento mental. Claro. Entonces, vos no podés pensar que a una persona que está enferma, que tiene un padecimiento, un policía la puede ayudar. ¿Por qué? Porque vos la vas a rodear de policías, vas a quemar a los policías porque no están para eso, claro. Y no vas a resolver el problema. Entonces, bueno, ¿dónde están? La idea es lo que está pasando ahora, llenar los hospitales de salud mental de personas que tienen padecimientos y cuyo, si tuvieran recursos o un abordaje integral, podrían estar con una medicación adecuada, con un seguimiento, bien, en un departamento, en una pensión, de donde sea, pero no, y también la discusión, que un poco se da ahora con la baja de imputabilidad. La inversión que hace el Estado para que algo funcione muy mal. Vos estás invirtiendo recursos que son importantes, los agentes, la salud, y no estás resolviendo nada. Porque el problema, a vos no se te ocurriría que una persona que tiene cáncer la vas a meter en una comisaría hasta que se cure. Vos la vas a llevar a un hospital y le vas a dar una atención donde esa persona pueda salir adelante. Con la salud mental pasa lo mismo. Y la salud mental va a ser un problema cada vez más grande. Lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo ahora. Entonces, bueno, esas son las discusiones interesantes. De hecho, hay ejemplos, tanto de policías que han sido, un policía que fue asesinado también por una persona que tenía un problema de salud mental, y por el contrario, un policía que asesinó a una persona que tenía un problema de salud mental. O sea que hay ejemplos como para que... Hay ejemplos tremendos. Y nosotros no son acompañamos un caso en pandemia de un chiquito. De hecho, si vos te quedás con la noticia del diario, un delincuente fue abatido en el robo de un banco. Nosotros acompañamos a su familia, Nelly es su mamá, una señora maravillosa. El nene tenía retraso madurativo. Y agarró en plena pandemia, no aguantó el encierro, y con una mentalidad, el nene tenía su tamaño, ¿no? Pero la mentalidad de un niño. Fue al banco donde cobraba su mamá en chancletas y sacó el arma de la PlayStation. Y se quedó parado. Se quedó ahí parado. La situación ahí es lo que vos planteás, la formación de los agentes. La situación se controla. El banco se cierra y él se queda parado. Cuando se asusta, cuando le gritan, se asusta y él corre. Empiezan a correrlo. Corren varios agentes, nosotros vimos los videos. Y un policía se baja y lo fusila. Quiso matar a un chico con trastorno, con retraso madurativo, y parece, no, claramente no, pero no se mata así a la gente. Claro. Entonces, digo, discutamos en serio la seguridad, porque hay una madre y un chiquito que perdió su vida, hay una madre que pidió justicia y no la tuvo, y hay una sociedad que también se va degradando. Entonces, me parece interesante que podamos discutir esas cosas, y no le caigo puntualmente a esa gente, además, la responsabilidad, pero también a cómo lo formamos, esto que surge ahora, ¿viste? Bueno, peguemos. Después, ¿sabes lo que nos va a costar? ¿Sabes el trabajo que vamos a tener para desintoxicar a las fuerzas de esta locura de violencia?
La violencia institucional fue porque en la época de la dictadura estaba habilitada. Y después eso no es que recuperamos la democracia y al otro día las fuerzas entendieron, se volvieron democráticas. Los 80 fueron... Los 90, los 90 mismos, perdón. En Lugano paraban los autos, racia contra la pared. Y después se ordenó un poco, pero volvemos, perdón, me fui por las ramas, lo que decía al principio, porque había un gobierno nacional, fue el de Néstor y Cristina, que construyó esa base para repensarlo. Y después vino la derecha y empezó a romper todas las columnas que habíamos hecho. Así que hay que volver a reconstruirlo todo. El problema es cómo se destruye muy rápido y se tarda demasiado en construir después, ¿no? Es que ese es el gran problema. Por eso digo que nosotros tenemos que poder pensar en no llegar y emparchar. Claro. Nosotros tenemos un deseo decidido de ejercicio del poder. Porque como siempre somos resistencia, llegamos y hacemos tanto que después la gente termina pensando que es un fenómeno natural. Las computadoras eran un fenómeno natural, los remedios eran un fenómeno natural, el subsidio al transporte era un fenómeno natural, como la lluvia. Y después te termina diciendo, bueno, pero no politicen las cosas, son decisiones políticas. Claro. Vos tenías remedios oncológicos porque había una decisión política de que el chico que vive, o la persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, tenga el mismo derecho que el chico que vive en Tartagal. Había un Estado que decía, para mí son todos iguales. Entonces, si esa persona no tiene obra social o no le cubre lo más importante en la vida, y generaba una política de Estado que era la DATSE, que ayudaba y que aportaba para que esas personas pudieran tener todo lo necesario. No, todo eso se rompió. Claro. Y la pregunta que sigue ahí, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? Justamente. Totalmente. Justo recién mencionabas el tema de la baja edad de imputabilidad, que ayer pasó directamente a que se debata en el recinto de diputados. Y un poco lo que veníamos hablando también es acerca de la falta de información que hay también sobre ese proyecto, que básicamente no tiene contexto, no tiene un estudio hecho. ¿Ustedes cómo lo ves vos desde el frente también? Mira, siempre que estos gobiernos liberales avanzan y bueno, y que obviamente la economía no funciona porque todo es un desastre, empiezan a poner la culpa en aquellos que en realidad son las víctimas directas de un modelo económico. Hay cuestiones estructurales, importantes, de fondo, y nos llevan a discutir, no sé, la miga de que puede estar arriba de la mesa, y va a decir, no, hay un problema en la tierra donde está construido el edificio, tenemos que fortalecer determinadas cuestiones, y llevan a discutir cuestiones que no tienen que ver con, volvíamos, la cuestión de la seguridad. ¿Por qué no es cierto que los delitos que se cometen mayormente son delitos que cometen adolescentes o niños? Y después hay una cuestión que es muy perversa y muy siniestra, que es como aquellos que tienen responsabilidad, todos nosotros, digamos, todos los diputados, legisladores, senadores y funcionarios públicos, asumimos una responsabilidad con respecto al cuidado de las leyes. Entonces, una ley, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Vos detectás que hay un adolescente de 13 años que hurta comida, que roba comida. ¿Es lo mismo robar comida que robar, bueno, ya no hay más blindado casi, pero que robar un blindado? No es lo mismo. Ahora, cuando vos identificás eso, y volvemos a la cuestión integral y a la importancia de las políticas sociales, de la mano también, mira, detecto tal cuestión. Yo te pongo un ejemplo, en el barrio de Soldati y Carrillo, había un problema con el CESAC, iba la gendarmería, una cuestión compleja, pesada, y lo que te decían es, bueno, nosotros tenemos cuestiones complicadas, pero tenemos chicos que roban tuppers de comida. Entonces, si un chico te roba un tupper de comida, la solución es que vaya preso, crear alcaldía, o es un abordaje integral para ver qué pasa con esa familia, pero no con el dedo acusador o con el deseo de arrancarle los hijos. Che, paremos 2 minutos, ¿qué le pasa? Hay mamá, hay papá, están enfermos, hay abuela, ¿quién los cuida? ¿Qué pasó? ¿Cómo fortalecemos al adulto o a la persona que tiene vocación y deseo de que esos niños puedan transitar una infancia? Y esos niños son nuestros niños. No es que vamos a caerle al otro, que es el elemento a desaparecer de nuestras calles. Entonces, estemos atentos, porque hay un gobierno nacional que quiere desaparecer a los organismos de derechos humanos, que quiere desaparecer a los periodistas, que quiere
desaparecer a los chicos de las calles, que quiere desaparecer a los hinchas de fútbol, que quiere desaparecer a los jubilados de las calles. Y viste, a veces te dicen, che, guarda con las palabras, y te lo digo yo. Claro. Tengo autoridad moral para decirte, hay muchas formas de desaparecer a una persona. Hay muchas formas de anular su humanidad. Entonces, estos proyectos, en definitiva, todas las grandes discusiones, tienen que ver con enredarnos. Esperemos 2 minutos. ¿Creemos en la humanidad del otro? ¿Creemos que tenemos una responsabilidad sobre el niño? Y no estoy romantizando la delincuencia que pasa por otro lado. Y creo que hay que tomar medidas y creo que hay que repensar un montón de cosas. Pero ¿por qué no discutimos un proyecto de país? ¿Por qué no discutimos la defensa de la soberanía? ¿Por qué no discutimos el trabajo? ¿Por qué no discutimos la educación? ¿Por qué no discutimos nuestra responsabilidad? Fíjate, la mayoría de los que salen y gritan, no sé, Bullrich fue legisladora, fue diputada, fue senadora, fue ministra, fue... Y no tenés ninguna responsabilidad sobre eso. Es lo mismo que yo te diga que hoy en el retroceso en materia de derechos humanos yo no tengo responsabilidad. Claro que tengo responsabilidad. Por supuesto que la tengo. Mi condición de hija desaparecida, de nieta recuperada, no me quita la responsabilidad sobre la defensa de una política que hoy está en peligro. Esas son las cosas que nosotros tenemos que poder discutir. Y bueno, justamente en base a esto último que estabas diciendo, hay un gran vaciamiento en todo lo que respecta a las políticas de memoria, verdad y justicia. Y la pregunta sería de si vos lo ves como un plan de especie de venganza, entre comillas, y de querer ganar una batalla cultural, o cuál es la lectura respecto a eso que ustedes hacen también desde los organismos. Mira, yo siempre, sobre todo en este tiempo, cuando hablo con los más jovencitos, ¿no? Porque yo ya soy grande, pero cuando hablo con los más chicos, los más jóvenes, los compañeros, yo siempre me acuerdo, y estos días más que nunca, de mi infancia, ¿no? Yo crecí con mi papá de crianza, mi apropiador, que era un coronel en Campo de Mayo. Y yo me acuerdo mucho de los mapas. Nosotros teníamos mapas todo el tiempo en la oficina, mapas. Era una niña, ¿no? Obviamente no dimensionaba lo que pasaba en esos mapas, pero más que nunca con cada una de las políticas, digo, vos lo que identificás o me viene es el mapa. Digo, no es que hay cuestiones que van sucediendo. Hay mucha torpeza en lo comunicacional que nos quiere llevar a discutir cuestiones burdas. Entonces te ponen un vocero que es bruto, imprenta mayúscula, muy bruto. Bruto, soberbio encima y arrogante, ¿no? Ignorante, digamos, es un bobo que quiso siempre existir y de repente le pusieron luces y nada. Pero no quiero discutir eso. No. Quiero discutir al que efectivamente sabe lo que está haciendo. Claro. Y hay una definición de no solo de destruir la memoria, sino de reivindicar la política de crueldad. Que fíjate lo que nos pasa ahora. Por eso digo, atentos, porque no hace falta el falcón verde, o no hace falta que te pongan en la puerta de tu casa subversiva. Hoy te hace mucho más daño en las redes sociales. Después, si es verdad o mentira, no importa. Digamos, hay la idea es una naturalización de la crueldad a partir de determinadas políticas. Los derechos humanos claramente son un problema importante para estos modelos económicos, básicamente porque el Plan Cóndor pasó en toda América Latina. Que lo que hoy vemos es la repetición exacta en materia económica del Plan Cóndor, la desestabilización de los diferentes gobiernos populares, la persecución. Cambiaron las formas, no están los milicos, digo, pero en términos económicos, de ruptura del tejido social, es lo mismo. Es, digamos, el nuevo Plan Cóndor, pero ¿qué pasó en la Argentina? Que dictadura hubo en muchos países del mundo, genocidio en Europa, digo, y sin embargo el único país que logró la resistencia organizada, la definición de en cada obstáculo no solo superarlo, sino construir un camino, un puente o lo que fuera que permitiera proyectarse al futuro, crear un equipo, decíamos, nos desaparecieron, en nuestro caso, ¿no? Entran a casa, nos secuestran, a mis viejos los llevan a Campo de Mayo, entiendo que a los dos, por lo menos, a mi papá sí lo sé, a mi mamá todavía no la encontré, lo tiran atado a un bloque de hormigón al Río de la Plata, a la beba la propia, tienen un papel legal que dice que yo le pertenezco a Tetzlaff, que nací en otro día, ya está, se acabó. Mi familia a 2.000 kilómetros, recontra pobre, no había comunicación, se acabó la historia, se acabó. ¿Cómo se iban a imaginar que ese grupo de mujeres, mínimo 14,
ama de casa, docente. Había 2 o 3 compañeras que venían, pero la mayoría no. Cuando esos milicos que desaparecían, torturaban, el terror, se le dijeron, señora, circulen, se iban a morir, no se iban a ir a sus casas, se iban a esconder la vergüenza, las iba a perseguir para siempre. Se plantaron y cambiaron para siempre la historia. Entonces, ahí, en esa plaza, en esa ronda, surge como el anticuerpo, la vacuna, o la base de la vacuna, que cambió las historias de la resistencia. Entonces, no es que inmediatamente, pero cada vez fueron más y dijeron, bueno, algún día esto va a terminar. Y los cuerpos en algún lado están. Crean un equipo argentino de antropología forense, el mejor del mundo, para identificar esos huesos. Entonces un NN que murió en accidente, lo buscan, y era un chico jovencito con 3 balazos en la cabeza. Bueno, acá hay uno, allá hay otro. Como, no las piezas del rompecabezas. A cada pieza la pulverizaron y fueron buscando parte por parte. Primero armaron las piezas y después empezaron a armar el rompecabezas. Los bebés. No existía el ADN, no existía, pero nadie lo sabía. Claro. Dijeron, ¿por qué leyeron esa nota en el diario? De que un papá era biológicamente el padre de una criatura porque la sangre lo había probado. No es que lo leyeron un día en el diario, no. Lo leyeron en el diario, pero ¿dónde? En la casa de las abuelas. Porque hacían el ejercicio de estar juntas, de pensar juntas, de alimentarse juntas de la información, de dónde estaban, Y ahí van al mundo y en Estados Unidos, una científica pensando en esas mujeres, dice, vamos a ver si se puede. Y se pudo. El índice de abuelidad, el banco genético con el presidente Alfonsín, la CONADI. Después dijeron, no, nosotros somos una ONG, el Estado se tiene que hacer cargo. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y después, gracias a Néstor y a Cristina, el proceso de justicia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Vos podés decir que no son 30.000, que los derechos humanos son un curro, que hay que dejar todo atrás, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente estas señoras estigmatizadas, golpeadas, hoy, además de perseguidas, con una institución que depende de la solidaridad de un otro, te encuentran un nieto. Nosotros hacemos nacer a la vida personas que tienen 48 años, las hacemos nacer a su vida. ¿Cómo no van a perseguir la política de derechos humanos? Que nosotros somos realmente grandiosos. No hay que dejar que estas bestias nos hagan creer lo contrario. Y tenemos que enfocarnos en eso. Bueno, somos herederos, y no hablo como hija desaparecida, hablo como pueblo, somos herederos de una historia de resistencia enorme. ¿Por qué el peronismo lo subleva? Porque ahí está la semilla, por lo menos de resistencia, de lucha, de organización y de comunidad. ¿Por qué te dicen salvate solo, escondete, pisa de al lado, fíjate, que no haya comunidad? No te des cuenta nunca de que sos capaz de pensar con un otro y pensando con un otro, de hacer algo con un otro que después transforme también la realidad del otro y tuya. No sueñes, básicamente. Entonces, ¿por qué nos atacan? Sí, porque somos un peligro permanente y cada vez vamos a ser más peligrosos. Porque esta brutalidad y esta oscuridad va a terminar. Nosotros, pero no van a terminar como un fenómeno natural. Nosotros vamos a hacer que esta oscuridad termine y vamos a reconstruirlos todo, esta vez con una madurez distinta. Esta vez con una madurez distinta. Por eso nos quieren llevar a la violencia. Por eso nos quieren llevar a caer en su pantano, para ser prolija, en su barro. Y nosotros, desprolijos, imperfectos, digo, con todo esto que somos, así todo, somos capaces de ser mucho mejores que esto que estamos siendo. Y cuando podamos hacer esa base, yo estoy absolutamente convencida de que la reconstrucción de la Argentina va a ser hermosa. Le damos la bienvenida a Carlos Belloso, Fernanda Miguel y Sergio Visigle te saludan. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernanda? Sergio, gracias por contactarse conmigo. Un placer. Gracias a vos, Carlos. Bueno, estaba recién justamente nombrando esta obra nueva que estás presentando, que nos resulta muy curiosa también por su forma y por lo que hemos leído también del extracto que ya iremos a ver también. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata y dónde te podemos ver también?
Bueno, esta es una historia basada en hechos reales, digamos, porque existió Pedro Conde Magdaleno, un secretario del gremio de panadería, de pastelerías y afines, en el primer peronismo, en 1947. Perón crea una figura diplomática que es el agregado obrero en las embajadas del mundo, y Pedro Conde Magdaleno, secretario general de Panadería y Pastelerías Afines, resulta ser agregado obrero en la Unión Soviética. Entonces, es una historia, digamos, primero que el agregado obrero solamente existió en la época del primer peronismo y después no se dejó de usar, y después de este personaje que peronista y gremialista va a la Unión Soviética pensando que la Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores, y se encuentra con Stalin, Claro. que el estalinismo terrible, totalitario, y bueno, a partir de ahí poco a poco se va dando cuenta de cómo son las cosas, y poco a poco gremialista quiere ayudar y a los que tienen necesidades básicas en ese régimen totalitario. Entonces se le crea una contradicción enorme, va con toda la familia, pero no le dan mucha importancia a esa figura, entonces le dan una vivienda muy precaria, él se tiene como que abastecer como puede, y en un momento alguien le pide ayuda, que son había dos españoles que oficiaban como traductores al ruso, y en un momento les pide ayuda, les pide como única salida a sus problemas, era peronista que estaba ahí, ¿no? Porque lo veían muy idealista, lo veían como que era una persona que podía llegar a hacer algo por ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también se encuentra con Bazán, que es el secretario del embajador allá. Entonces van es una historia que desarrolla el desenlace de un tiempo que estuvo ahí Pedro Conde Magdaleno, y bueno, y termina en un escándalo internacional. No quiero adelantar mucho de la obra para que los que tengan ganas de verla se sientan atraídos y vengan a verla, pero básicamente para mí es hacer conocer esta historia. Para mí es lo que más me gusta de la obra. Al mismo tiempo también hacer conocer los mecanismos de un peronismo de la primera época, la figura también de Perón con los derechos, digamos, que vienen de esa época. Muchos de los derechos que tenemos ahora es gracias a ese primer momento peronista. Al mismo tiempo también me gusta mucho entretener a la gente, y esta historia la encaré por el lado del humor. Entonces al principio es muy dura, pero también en un momento cuando él recuerda y reconstruye esa historia, es un disparate, porque hay de todo, hay humor, hay emoción, hay espionaje, hay aventura, ¿no? Entonces es una historia, digamos, concentrada, pero muy entretenida. Bien. ¿Dónde se puede ver, no? Que lo dijimos, ¿no? Sí, eso también es algo disparatado que hicimos, que se pueden ver en dos teatros. Bien. Se puede ver en el Vitorial, Piedras 720, eso es San Telmo, a las 21 horas, los viernes. Y también se puede ver en el Teatro Vitral, Rodríguez Peña 344, casi esquina
con Corrientes, entre Corrientes y Sarmiento, los sábados a las 20 horas. Así que los unimos en la misma tiquetera. Si quieren ver días, horarios, se pueden meter en Alternativa Teatral y ahí se dan, ven día, lugar y fecha y horario también, ¿no? Bien. Y bueno, justo recién hablabas de el tema de los derechos, de cómo lo había instalado el peronismo en su primera etapa hasta el día de hoy. Bueno, no tanto hasta el día de hoy por el contexto que tenemos, pero también la importancia de esto, del agregado obrero, de la importancia que le da a la clase trabajadora de crear esta figura que recorre el mundo, digamos. Eso es como un detalle que está bueno también ahí destacar. Sí, hay quienes piensan que es para difundir el peronismo, que está bien, porque esa figura difundía el peronismo en el mundo, pero también la importancia que tenía para Perón la red de los trabajadores, ¿no? El peronismo y Perón piensan que los únicos hombres y mujeres los cuales integran un país y una comunidad son los trabajadores. Y si te pones a pensar, todos trabajamos y todos confluimos en el trabajo como comunidad organizada, digamos, ¿no? También eso como legado, digamos, del peronismo, la comunidad organizada, ¿no? Que bueno, que ahora contrastando con estos tiempos, ves que la comunidad está totalmente disgregada, y también sacando poco a poco los derechos adquiridos que tenemos desde esta época y todos los gobiernos que después hicieron lo posible para ampliar esos derechos, ¿no? Y bueno, siempre estas políticas neoliberales o anarcocapitalistas como moda, digamos, atentan contra eso y bueno, el contraste también es eso. Yo también la quise hacer porque estoy teniendo últimamente una postura política, cosa que no me pasaba en otros tiempos, donde era más una problemática social lo que yo hacía en mis unipersonales o buscaba en la creación de obras o temas cuando yo hago teatro independiente, digamos, claro, porque también hago teatro de entretenimiento, teatro comercial, y no por eso también no puedo hacer tener mi punto de vista político en otra obra de teatro. Y mi búsqueda es eso, mi búsqueda es tratar de afianzar el discurso en esta batalla cultural del campo nacional y popular y traer a cuento historias y derechos que necesitamos sí o sí defender, ¿no? En esta época. Claro, que tienen que ver con esto también de volver a esa base de, bueno, justamente recién lo nombrabas, de la comunidad organizada, y que este gobierno en realidad viene a potenciar el individualismo, así que está buenísimo también que exista, por lo menos desde la cultura y desde el arte en tu caso, esta clase de mensajes, sin que se difundan también. Hay un montón de manos quizás también haciendo cosas, pero bueno, desde el arte siempre está bueno que se potencien, ¿no? Desde ese lado. ¿Cómo lo ves vos a eso? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, sí. ¿Vos me escuchaste a mí? Porque se me está cayendo el teléfono. No hay problema. Tranqui. Escuché la pregunta. Más que nada reforzando las voces individuales, ¿no? Que tenemos, tratando de que
el derecho a expresarse sea sí o sí un derecho inalienable, digamos, que no se discuta. Es el derecho de la libre expresión, eso hay que defenderlo fundamentalmente. Lo que pasa que claro, cuando uno habla de en determinada postura, hay una censura, digamos, puesta en práctica por los medios hegemónicos, concentrados, y que solapan, digamos, una censura. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo trato como desde lo artístico reivindicar todas esas cosas, ¿no? El campo nacional y popular, pero al mismo tiempo también esas miradas de nunca dejar de expresar lo que uno siente. A veces es muy complicado, hay mucha gente que no quiere meterse en política, entonces no dice nada. Hay otra gente que justamente todo lo contrario, y entonces toma una postura justamente denigrando todo lo que sea político, porque conviene siempre que no se hable de política, porque la política es sucia, y al mismo tiempo, al pensar eso, estás ejerciendo un punto de vista político, ¿no? Totalmente. Es esa hipocresía que se va mordiendo la cola. Entonces, yo trato siempre de decir lo que siento, ¿no? A veces es político y a veces es también social. Claro. Yo me recuerdo que hace 25 años yo hago unipersonales y en el Teatro Independiente trabajo desde hace mucho tiempo, pero desde que me dio ganas de hablar de lo que yo sentía, hace 25 años hice un espectáculo que tenía que ver con las cárceles, tenía que ver con la problemática de los encierros. Me puse a investigar Vigilar y Castigar de Foucault. Me pareció Foucault que era una mirada que cuestionaba el poder y el capitalismo de vigilancia. Y hice Dr. Peuser, y a partir de ahí dije, yo tengo la posibilidad de expresar, la posibilidad de actuar adelante de gente, tengo como una voz que es escuchada, no por mucha gente, pero es escuchada, y entonces a partir de ahí, de ese espectáculo, Dr. Peuser, empecé como a investigar lo que yo quería decir a la comunidad, ¿no? Y bueno, hice varios unipersonales, y bueno, el año pasado, por ejemplo, que en realidad lo terminé de hacer este año, en el verano, hice una especie de temporada de verano que se llamó El Aparato. Era hablaba de los aparatos represivos ideológicos de Estado, siempre en tono de humor, y bueno, también me posibilitó contactarme con mucha gente que estaba esperando de alguien, de un actor, en este caso creativo, digamos, una voz que los represente. Y entonces me fue muy bien con eso, y quise repetir con esta obra esa línea, ¿no? Carlos, hablabas antes de, bueno, la cierta censura muchas veces de parte de los medios, también de que, bueno, algunos artistas eligen no meterse tanto en cuestiones más políticas. ¿Cómo lo ves, donde está de moda a veces, cómo lo ves de parte del público, ¿no? Como el que vos o tantos otros artistas expresen, no solo hablando, sino también después con las obras mismas, sus posturas. ¿Cómo ves la respuesta del público, donde a veces está de moda pedirle a la cultura que no hable de política? Claro, hay como una diferenciación, hay como dos Argentinas en un punto. Claro. Hay una Argentina que sufre, hay una Argentina empática con ese sufrimiento, viendo que las políticas no ayudan ni van a ayudar en el largo plazo,
Y hay otra Argentina que aprovecha un dólar barato, que se va a Brasil a veranear, que realmente piensa que por ahí, digamos, es su esencia y es lo que se merece. No voy a discutir las necesidades de cada una de esas dos Argentinas, pero yo estoy del lado siempre de las personas que necesitan, porque realmente si un compatriota tuyo necesita es que el país no está bien. Esto obviamente que viene de mucho tiempo atrás, pero yo fui excombatiente, veterano, soy veterano de guerra, entonces soy excombatiente, quise decir, y en pandemia hicimos mucha solidaridad, dimos comida a los comedores, hicimos barbijos, alcohol en gel, salíamos realmente a ayudar a la gente, ¿no? Y eso me dio como un impulso nuevo de ver que hay mucha gente que necesita. ¿Cómo viste el acto del 2 de abril de este año, Carlos? Bueno, no, este gobierno no respeta la causa Malvinas, piensan que los ingleses se tienen que quedar con las islas. Es un gobierno anglófilo, pro Margaret Thatcher, y en ese sentido el homenaje que se hizo este último 2 de abril fue una vergüenza, claro. No dejando que los veteranos, digamos, estén en homenajes que hacía el gobierno o el Estado con respecto a su causa, ¿no? Pero esto viene de lejos también. Mauricio Macri un poco tenía esa postura. Bullrich en un momento tuvo la idea antipatria de no sé, de cambiarlos por vacunas. Hay una línea de gobiernos, yo lo llamo neoliberales porque no tienen, precarizan al trabajador, pero al mismo tiempo no respetan estos símbolos patrios. Para ellos es, si viene Inglaterra y pone la bandera, para ellos es lo mismo, y para mucha gente como los veteranos no es así. Claro. Hay algunos veteranos que sí, que aplauden cualquier medida de este gobierno, no sé por qué, la verdad, pero la mayoría de los veteranos pensamos que este gobierno, la causa Malvinas la denigra, ¿no? Bueno, Carlos, la verdad es que te agradecemos muchísimo la conversación y bueno, vamos a ir a verte pronto. Urgente. Bueno, cuando quieran y están invitados, gracias por difundir mi trabajo y saludos a los oyentes. Bueno, adiós. Chao, Carlos. Hasta luego.